ciudad es sociedad. Y lo que nos compete es la sociedad. No tanto los seres humanos, sino las relaciones entre los seres humanos. Y en efecto, en la ciudad parece que transcurran de una forma singular, si las comparamos con lo que se supone que ocurría en comunidades más o menos aisladas, en que podían definirse como, entre muchísimas comillas, como primitivas. Y en todo caso, pues el antropólogo urbano quizás tenga una preferencia especial por ese tipo específico de relaciones sociales que se desarrollan en contextos urbanos y particularmente en contextos públicos. Es decir, yo creo que la antropología urbana, a no ser que se entienda como el estudio de cierto tipo de formas de vida comunitaria que se producen en contextos urbanos, yo creo que debería entenderse como una antropología de una forma específica de vida urbana, que quizás se caracterizaría porque los vínculos son más bien efímeros, en la que las situaciones son el objeto principal de conocimiento, puesto que todo ocurre y no vuelve a ocurrir, y en que las estructuras sociales son más bien inestables. Y una cosa más, quizás que el movimiento, la inestabilidad, son una fuente paradójica, si se quiere, de estructuración, es decir, una forma de vida que se estructura a partir y desde el movimiento y la inestabilidad. Bueno, la antropología urbana, yo creo que se definiría, bueno, quizás por el escenario en que se desarrolla, pero no por nada más. Y de hecho mi perfil académico no es el de antropología urbana, la asignatura de la que soy responsable desde hace 31 años, ahora pronto 32, es antropología religiosa. Y de hecho esa es mi especialización. La antropología urbana, repito, se definiría porque su objeto de conocimiento ocurre en la ciudad, y si queremos perfilarlo un poco mejor, que tiene como asunto lo urbano, que implicaría ya una definición acerca de qué es lo que tenemos por lo urbano, pero en realidad, además todo lo que he escrito a propósito de temas de urbanos, si alguien se entretiene a leerlo, verá que es básicamente de trasladar el aparato conceptual, teórico, de la antropología simbólica, de la antropología religiosa, de la antropología del ritual, por ejemplo, y especialmente a escenarios urbanos, pero nada más. Bueno, dentro de lo que sería esa antropología urbana, repito, siempre relativa a una antropología de lo que sucede en contextos urbanos, porque es que poca cosa más se puede decir, que no sé lo que han desapuntado. Pues lo que tiene como asunto el OACU es básicamente pues la manera como la ciudad es escenario de antagonismos, de incompatibilidades entre identidades, entre intereses, y que eso acaso sea el núcleo vertebrador de esa vida urbana. El conflicto, lo que ocurre es que tampoco se ve que sea eso singular, puesto que una perspectiva conflictualista lo que diría es que la vida social, toda ella y en cualquier sitio, siempre es por definición conflictiva, puesto que los seres humanos están unidos por lo mismo que les enfrenta, aunque pueda parecer un contrasentido. Por tanto, sería esencialmente entender que la vida urbana es conflicto, pero también entender que la vida es conflicto, incluso a nivel personal, si se me permite digamos, el traslado, porque no, el individuo también es un escenario de los conflictos y se conforma por ellos, lo que decía Pessoa, a solas conmigo mismo sin tenerme por amigo, o lo que decía Machado, yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Por tanto, en el fondo, el conflicto es la vida y la vida es conflicto, en la ciudad y fuera de ella. La ciudadanía, la ciudadanía es un cuento chino. La ciudadanía es un estado legal, y de hecho es un concepto que en principio, en una ciudad como esta, Barcelona, excluye a un 20% de la población. Los extranjeros no son ciudadanos. Los niños no son ciudadanos. Por tanto, sería más del 20%. Una buena parte de la población, de la gente con la que te encuentras en la calle, no son ciudadanos. La ciudadanía es una especie, digamos, de concepto de estos así fantasmáticos, pura ideología, que lo que encubren es que no existe esa suposición que permite pensar a los ciudadanos y las ciudadanas, que en efecto ya no son lo mismo, como seres libres iguales. Es una ficción, no existe. Como tampoco existe la sociedad civil, la esfera pública, el espacio público. Son conceptos así tomados un poco del idealismo kantiano que básicamente trabajan a partir de la premisa de que en efecto la gente es libre y es igual. Y no, claro, por supuesto que no es verdad. No se puede imaginar la vida sin conflictos.
Es decir, la vida es actividad, es diferencia y diferencias que implican desigualdad y que implican enfrentamientos, incompatibilidades, pero eso no es en sí mismo. Uno podría decir políticamente que lo preferible es que esa especie de conflicto crónico y estructurante no implica que a nadie se haga daño, que ya es mucho. Pero aparte de eso, aparte digamos del papel que puede jugar el daño ajeno en el conflicto, que es lo que lo convertiría en un problema moral, desde el punto de vista estrictamente técnico, el conflicto es la materia primera de la vida social. No puede existir vida social. Es más, no puede existir vida sin conflicto. Lo cual no es nada, digamos, darwiniano vulgar, porque no se supone que, digamos, que en esa lucha constante, la lucha como la esencia misma de la vida social, triunfe el más fuerte, triunfa el mejor adaptado, porque la lucha también es contra el medio. O con el medio, si se prefiere. Pero claro que sí, todas las identidades existen siempre como contraste con otra. Uno no puede ser lo que es, sino justamente porque alguien no lo es. Y es como la relación con ese alguien que no es lo que uno es, que puede de una forma u otra definirse. No se puede escapar del conflicto. Una sociedad sin conflicto sería justamente esa imagen de la utopía, que en el fondo es una distopía, porque sería un infierno. Nada nos movería. Nada nos movería a movernos, puesto que en efecto la paz perpetua se habría declarado y eso sencillamente únicamente ocurre en los cementerios. Pues crónico, es decir, por eso en el fondo hay que pensar, por eso digamos, por eso Marx y Engels estaban tan en contra de la utopía como concepto, porque implicaba la suposición de que existía en efecto una ciudad sin conflictos, una especie de horizonte en el que se hubiera impuesto la paz, la concordia, el consenso. Eso es imposible. Es decir, nunca habrá bastante justicia, ni nunca habrá bastante igualdad, nunca. Ese horizonte es por definición inalcanzable. Decía un tipo que admiraba, un locutor de hace años, que lo hacía de un millón de cosas, y creo que en el fondo esa es una forma interesante y pertinente de definir justamente la ciudad. Es una ciudad en la que ocurren muchas cosas. Quizás esa sería únicamente su singularidad como objeto de conocimiento en ciencias sociales, que pasan muchas cosas y que en ese escenario las cosas que pasan se juntan, se amontonan, lo cual en efecto, digamos, lo que hace es advertir de hasta qué punto la vida social está hecha de esa complejidad, de esa heterogeneidad, que es la que no entenderá jamás ni el urbanismo, ni el diseño urbano, ni la arquitectura, cuya obsesión son siempre, por definición, generar esa paz de las formas que presupone una paz de los seres humanos y de los grupos sociales. Esa imagen que el urbanismo y la arquitectura urbana se plantean de una ciudad legible, desconflictivizada, en la que de pronto se impone la verdad de una morfología perfecta a la complejidad de la vida humana, es lo que justamente constituye el peor enemigo con el que se enfrenta hoy, no la ciudad, sino lo urbano como forma de vida. Hoy por hoy, digamos, el enemigo a batir son básicamente la mayoría del urbanismo y de la arquitectura, que aunque no lo quieren reconocer, sirven básicamente a aquellos que han convertido las ciudades en objeto de la usurpación y del apoderamiento por razones de beneficio económico o político.